Tras constituir una unidad de acción y seguridad en la región metropolitana, el gobierno destacó esta nueva etapa, dicen, en materia de seguridad. Vamos a conversar de este y también del tema carcelario junto al exministro de Justicia, vicepresidente de Amarillos por Chile y además exdirector de Gendarmería, Isidro Solís. Isidro, muchísimas gracias por estar con nosotros, probablemente la persona que reúne en sí todos los requisitos para poder hablar de estos temas. Partamos hablando por esta unidad de delincuencia y seguridad. Se anunció ayer, hoy día comenzó a trabajarse, el presidente asiste a esta primera reunión ahí en la prefectura Santiago Occidente. ¿Cuál es la novedad y cómo ves la conformación de este equipo de trabajo? A ver, yo creo que en estas cosas lo que uno siempre debería decir es que algo siempre es mejor que nada y cualquier avance hay que aplaudirlo. Este tipo de unidades sí ahora se está creando una en la región metropolitana, pero esto institucionalmente existe desde el año 2017. Yo recuerdo muy al principio del gobierno de Sebastián Piñera, se dictó un decreto supremo en el cual se creó este tipo de unidades. Pero no Y existía entiendo que se para la instalaron, región no metropolitana. existía para la región metropolitana. La verdad es que se extendieron exclusivamente en regiones del norte y estaba muy vinculado al tema del narcotráfico. Y claramente hacerla funcionar es una buena idea. Ya, ¿y ha funcionado en el norte como para extender esta idea acá? Si uno mira los resultados de lo que es la investigación en el norte, básicamente en narcotráfico, la verdad es que los resultados son bastante buenos. O sea, la cantidad, bueno, las cárceles finalmente no son otra cosa que el producto de la capacidad y de la eficiencia policial. La eficiencia policial siempre se traduce en presos y los presos siempre llegan a las cárceles. Por lo tanto, cuando tú dices que tienes un principio de crisis carcelaria porque hay una enorme población penitenciaria, estás hablando de un avance en el trabajo policial. Y además de la mano de un aumento de criminalidad y con unas características distintas. Que efectivamente hay un cambio en el fenómeno, o sea, en Chile hay muchas cosas que se han juntado en los últimos años. Claramente tenemos un cambio cultural y eso se expresa mucho en las últimas matanzas, porque no merecen otro nombre, que se dieron el fin de semana pasado. En Chile el homicidio era un delito en general bastante poco frecuente, estábamos bajo las tasas mundiales, muy por debajo de las tasas mundiales. La delincuencia que teníamos era más bien una delincuencia individual, solitaria, delincuencia por impulso o delincuencia por necesidad, y donde los delitos contra la propiedad era lo que predominaba. Una cantidad de homicidios como lo que se han visto en los últimos 2 o 3 años, en Chile no tenemos registro, pero además las características de los homicidios, que dicen relación primero con la calidad y la sofisticación del tipo de armamento que se usa. Claro, antes eran armas hechizas. Eran armas hechizas. Segundo, la crueldad y el ánimo homicida directo. O sea, hay un caso de un señor al que le pegaron 49 balazos. O sea, no solo es una exageración. Efectivamente hay un dolo homicida muy directo y eso te da cuenta de un cambio en ese delito. Cuando te cambia el tipo de delito, el instrumento penal no puede ser otro que el tema de la prisión preventiva, porque si tú le llevas a un juez de garantía y vas a discutir las cautelares de una persona que se robó un auto, ya, la verdad es que eventualmente la prisión preventiva, antes que se llegue al estándar de condena, puede ser un exceso, pero cuando te llegan con una persona que mató a balazos a 5 ciudadanos, ¿cuál es tu alternativa? No tienes otra alternativa. Y eso, la peligrosidad y el hecho de lo cruento que son los delitos y la gravedad en el caso de los delitos contra el narcotráfico, hace que cada vez más vaya creciendo la población penal. Y además, un elemento que tenemos que tener presente, nosotros estamos en una especie de fin de ciclo. Cuando partió la reforma procesal penal, partió la reforma con carga cero, la gente enfrentaba a los tribunales de garantía con un historial distinto. Hoy día ya estás viendo en los tribunales de garantía al reiterante duro, o sea, al reincidente permanente, de los cuales el tribunal no puede hacer otra cosa que dar cuenta de los antecedentes y declararlo un peligro para la sociedad. Bueno, y ahí hay varias cosas. Uno, podemos compararnos
con las cifras que teníamos nosotros mismos anteriormente, considerando cómo ha cambiado la idiosincrasia del país en los últimos 10 años? Yo creo que hay dos cosas que no puedes compararte. No puedes compararte, hay muchos espacios en los cuales uno puede, le gusta a Chile compararse con los países OCDE. Pero estamos en América Latina. Pero estamos en América Latina. Y el delito tiene elementos culturales que son muy propios. Este tipo de delitos no se ven en Europa. Y por lo tanto, cuando uno dice, no, pero es que estamos cerca de los países europeos y estamos... Es una comparación falsa. Estamos hablando de escenarios que son totalmente distintos. Estamos en América Latina. Y por lo tanto, la verdad es que, uno, ha cambiado el carácter. Dos, es un hecho que la incorporación de delincuentes extranjeros de países en donde el valor vida es culturalmente distinto al valor que nosotros le asignamos. O sea, cuando tú miras México, Guatemala, El Salvador, Colombia o Venezuela, son realidades culturales en las cuales el valor de la vida es distinto al valor que le damos nosotros en Chile. O sea, es un estándar. Los problemas entre bandas narcotraficantes en Colombia terminan normalmente con la muerte, el desmembramiento o el asesinato de familias completas, y a nadie le llama la atención. Ya, ¿y eso se trasladó a Chile o el delincuente chileno se puso a tono? Yo tengo la impresión de que, en primer lugar, se trasladó a Chile. En segundo lugar, la realidad de la enorme disposición de armamento, te decía, tanto en calidad como en sofisticación, hace que también el delincuente chileno reaccione de una manera similar a su par extranjero. Es un mundo muy duro en el cual también ellos tienen que sobrevivir y por lo tanto están asimilando la experiencia delictual de los delincuentes más duros. Y cuando, por ejemplo, la ministra vocera dice que Chile, si se compara con la región, sigue siendo el país más seguro de América Latina, es una América Latina donde también ha crecido tremendamente, tal vez al mismo nivel, los niveles de violencia y crimen. Yo tengo la impresión de que si uno quiere buscar soluciones, nunca hay que trivializar los datos en materia de seguridad. O sea, que estemos más arriba o más abajo en la curva cuando nos comparamos con nosotros mismos y decimos en los últimos 10 años los homicidios se han duplicado. Eso es una mala cifra. No sacamos nada, o sea, mira, las estadísticas como las elecciones, la verdad es que siempre tienen una explicación para todo. Claro. Si queremos encontrar explicaciones que sean tragables, siempre las vamos a encontrar. O sea, siempre vamos a estar mejor que Guatemala. Pero eso no es un estándar. Ya, pero dentro de todo, lamentablemente, somos el país más seguro de América Latina y eso habla de una realidad de América Latina que es brutal. Así es. Y los cambios, pero lo que tenemos que esperar es que siendo nuestro entorno, y ahí es donde hay que aprovechar el tiempo para anticiparse, siendo parte de nuestro entorno, estos que son fenómenos también transnacionales, van a llegar. Yo escuché la entrevista que estabas haciendo recién y tú hablaste de un elemento de cambio que se ha dado en la delincuencia. Las cárceles han dejado de ser la esclusa de seguridad que contenía el delito respecto de su funcionamiento en la sociedad. La experiencia brasileña y la experiencia venezolana, la experiencia peruana, ecuatoriana, te demuestran que hoy día las cárceles no logran contener el delito, son el centro de operación, es el nervio donde se programa, donde se ordena la acción delictiva y por lo tanto el sistema también está fallando en eso. Por lo tanto, claro, el régimen carcelario tiene que ser distinto y lo hemos dicho tantas veces, pero no están los recintos para que así sea, por lo menos en el corto tiempo. Y lo segundo es la reformulación de gendarmería, porque cuando hablábamos acá con Mauricio Salgado que en la actual cárcel de alta seguridad hubo motines o intentos de motines durante el mes de junio, en la cárcel que tiene más seguridad es porque están comenzando a tener cada vez más poder las bandas que están ahí cumpliendo condenas. Yo me voy a permitir hacer una corrección. La cárcel de alta seguridad que nosotros tenemos hoy día en Chile no es una cárcel de alta seguridad. Y eso es lo que también quería que me contara cómo es el régimen. Y lo sé perfectamente porque siendo director de Gendarmería a mí me tocó participar no solo en la decisión de construirla, sino que además en el diseño. Yo inicié la construcción de esa cárcel y después siendo director de Seguridad Pública me tocó interactuar mucho porque... ¿O era de alta seguridad para ese tipo de delitos de la época? Era de alta seguridad primero para un desafío muy concreto que teníamos en ese momento que era el tema del crimen terrorista.
Necesitábamos un establecimiento que básicamente lo que hiciera fuera contener las organizaciones terroristas y se diseñó para eso. Y se diseñó con estándares de cárcel de alta seguridad, porque lo que yo creo que la gente tiene que entender, mira, una cárcel de alta seguridad, la calificación de alta seguridad no dice relación con la cantidad de cemento de fierro que tenga la cárcel. Una cárcel de alta seguridad dice relación con el régimen interno que se aplica. La cárcel de alta seguridad es una esclusa de seguridad, en la cual lo que uno está buscando es el aislamiento absoluto del preso respecto de la sociedad. Entonces las cárceles de alta seguridad tienen, por ejemplo, institucionalmente y de manera generalizada, locutorios que impiden de manera física el contacto entre el preso y la visita, sea esta visita personal o sea visita de abogado. En el caso de la visita personal, por estándar, la inmensa mayoría de ellos, por ejemplo, eliminan la posibilidad de la privacidad de las conversaciones. Tú hablas por teléfono en una línea que está siendo escuchada. Ya, y por lo tanto, tú impides que el reo dedique esa relación para recibir información o para transmitir, como que se llama, instrucciones que se van a ejecutar en el mundo exterior. ¿Y cómo es esta cárcel que tenemos acá? Y esta cárcel, que funcionó al principio así, porque la hicimos con locutorio, claro, la hicimos con tránsito segregado, luego de muchas discusiones, porque claro, tenía una alta sensibilidad política, el hecho de que los que estaban ahí eran todos reos terroristas, finalmente terminó siendo desmantelada. El locutorio de la cárcel de alta seguridad es un locutorio como esto que estamos conversando tú y yo. Yo he tenido clientes ahí y he estado conversando con ellos y yo me siento al otro lado del mesón o a veces me siento al lado del preso, converso con él, intercambio papeles, intercambio información, converso y por lo tanto régimen de alta seguridad en esa cárcel no hay. Es una cárcel que es más pequeña, por lo tanto es más fácil de controlar, pero hoy día Chile no cuenta con un... ¿No hay celdas individuales, por ejemplo? Como se llama hoy día, la sobrepoblación no te lo permite. Ya, y el modelo que se ha diseñado, que se ha anunciado, que todavía no conocemos más detalles, pero que, de acuerdo a lo que decía el ministro subrogante de Justicia, iba a tener estas celdas personales controladas con cámaras 24 horas, que no va a haber este contacto físico con las visitas ni abogados. Bueno, una serie de medidas que efectivamente estas 500 plazas parecieran ser seguras. O sea, a ver, espero que ese sea el régimen, no solo que se dicte, sino que también sea el régimen que se aplique. Y ahí lo que uno debería decir, yo en las últimas, porque he sido muy consultado en las últimas 24 horas, yo he hecho una sola sugerencia. Por ejemplo, nosotros además de crear una cárcel de alta seguridad, deberíamos crear un régimen penitenciario de alta seguridad. ¿A qué voy a esto? A que las normas de funcionamiento de esa cárcel no deberían ser un reglamento, que es un documento estatal, pero de bajo nivel, que los tribunales, la verdad es que pueden tomar en consideración o no. El reglamento de alta seguridad debería ser materia de ley. Okay. Y ojalá fuera un reglamento de, ¿cómo que se llama?, materia de ley aprobado con los quórums suficientes para que pudiera equilibrar incluso la intervención de las garantías constitucionales. Nos queda súper poco tiempo, Isidro, pero necesito preguntarte el régimen de Gendarmería. Gendarmería hoy es un servicio público, no tiene un carácter institucional propio, por lo tanto, a eso ahí permite, por ejemplo, la existencia de sindicatos. Sí. ¿Cómo afecta a este servicio público que maneja armas, que tenga gremios? Eso, ayer conversaba con el senador Manuel José Sandón, decía, eso tiene que terminarse. A ver, yo el único comentario fui director de Gendarmería. Esa es una práctica exótica. La de los gremios. La de los gremios. Bueno, hay países en el mundo, en España la policía es sindicalizada y no hay mayor problema con eso. El problema es que ahí hay una superposición de legislaciones que uno debe rápidamente aclarar. Por ejemplo, el hecho de que Gendarmería sea un servicio militarizado le otorga determinados derechos que no tienen el resto de los funcionarios públicos. Por ejemplo, le otorga un retiro privilegiado a los 30 años, le da un sistema de salud privilegiado que comparte con las Fuerzas Armadas, su sistema de pensiones también es un sistema privilegiado porque en definitiva no es de...
sustentado por el Estado, y tienen un sistema de retiro en el cual mantienen sus sueldos en servicio activo. Yo creo que eso es extraordinariamente adecuado y justo, pero mantener todos los derechos que te da el DFL1, perdón, este es el DFL2, el DFL1 es de la Fuerza Armada, mantener todos los derechos de ser un servicio militarizado al amparo del DFL1 y además sumarle a eso todos los beneficios y garantías de ser un trabajador del Código del Trabajo, plantea determinados desafíos que me imagino que debe hacer bastante difícil conducir ese servicio. No he visto ningún problema grave, pero podríamos plantearnos el día de mañana el problema que vamos a tener en la primera huelga de gendarmes. Claro, que ya de hecho ha habido algunos indicios. Ha habido algunos indicios. Por lo tanto, ahora me imagino que cambiar ese régimen primero pasará por una huelga general. No, pues yo creo que es muy difícil, si no se va a cambiar. Lo que pasa es que uno tiene que ser muy claro en cuál es el régimen que se va a aplicar, porque tener los dos escenarios beneficiosos de los dos regímenes y tratar de sacarse de encima los problemas de los dos regímenes, no parece ser una buena fórmula para administrar fácilmente un servicio. Isidro Solís, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Gracias. Gracias.